Para hoy tenemos previsto cambiar el tipo de operación, ¿sí? Mejor dicho, no cambiar el tipo de operación, ya vimos estado no estacionario, arranque de CCTR lo vimos ayer, y hoy está previsto ver un caso de, si bien es un CCTR, pero analizar el comportamiento semi-batch, y después ver un reactor batch. Entonces, en autogestión, yo cargué hace 15 minutos la nueva unidad, la unidad 4, que es de estado no estacionario, y tengan en cuenta que el ejercicio que vimos ayer, en realidad está en la unidad anterior, pero pertenece a esta unidad el tema. Vamos a ver de la unidad, si necesitan tiempo, vayan haciéndolo, digo, de descargar la guía para poder leer los enunciados, no obstante lo vamos a leer todo junto en Zoom. La guía, la unidad tiene 31 ejercicios, y vamos a arrancar por el ejercicio 3. Ejercicio 3. La conversión de óxido de etileno a etano 1,2-diol en solución acuosa es catalizada por el ion hidronio y ocurre con variación en el volumen de reacción debido a la no idealidad de la solución. Tenemos la reacción, primero evaluar si la ecuación química está balanceada, también, y si esa estequiometría ya responde a la ecuación balanceada. Se ha hallado que la velocidad de reacción es de pseudo orden 0 con respecto al agua, y el orden de reacción con respecto al óxido de etileno es 0,96442. Bueno, es casi la unidad. No es exactamente la potencia de 1, pero bueno, es casi de primer orden. Con una velocidad de reacción específica de 0,003331, minuto a la menos 1, a 298 Kelvin. Se premezclan las corrientes de reactivos y solución acuosa que se alimenta, se premezclan las corrientes de reactivo y la solución acuosa que se alimenta es de 5,26 molar de óxido de etileno, a razón de 41,047 mol por minuto, a un recipiente agitado de 200 litros. La presión del sistema es suficiente como para garantizar que el óxido de etileno permanecerá en solución líquida, y el control automático del sistema de refrigeración estabiliza la operación en 298 Kelvin. Con lo cual, nuevamente, estamos analizando un caso isotérmico, con lo cual no vamos todavía a hacer uso de la ecuación de balance de energía en estado no estacionario. Consigna A: grafique perfil de número de moles de cada especie, caudal volumétrico, volumen de reacción y conversión, arrancando el reactor vacío y considerando operaciones separadas y sucesivas. Semi-batch, arranque de CCTR y CCTR en estado estacionario. Determine el tiempo requerido para que la operación logre el estado estacionario. Y el inciso B: resuelva el inciso anterior programando como un único sistema de ecuaciones. Lo que plantea el inciso A es una secuencia de operaciones. Como el recipiente es agitado y arranca de vacío, entonces, tal como vimos ayer, habrá un tiempo inherente al llenado del tanque, ¿sí?, del recipiente agitado, y durante ese llenado la reacción evoluciona. De este modo, el comportamiento es como un semi-batch. Ya vamos nuevamente a ver la ecuación que vimos ayer. Mientras que cuando se llenó y comienza a salir, incluso ayer mismo lo vimos, que en el punto en que se llenó y comienza a salir, no corresponde al estado estacionario, sino que hay un tiempo adicional en que el reactor buscará estabilizar los perfiles. Entonces, en ese periodo, desde que se llenó hasta que estabiliza el perfil, es una operación de arranque de CCTR propiamente dicho.
más allá de que todo el conjunto, en realidad mi intención es arrancar el CSTR, aunque lo arranque vacío, matemáticamente la forma de representarlo en primera instancia es como semi-batch durante el llenado, y luego de que comienza a salir será una operación de arranque de CSTR. Y finalmente, cuando estabilizó, es un CSTR en estado estacionario. ¿Qué significa? De estas tres secuencias, hablemos de una secuencia de tres partes, ¿sí? No es tres secuencias, sino es una secuencia de tres partes. Tenemos la primera parte de la secuencia es un semi-batch, luego un arranque de CSTR y finalmente el CSTR en estado estacionario. Las dos primeras, semi-batch y arranque, corresponden a estado no estacionario, y por supuesto que la última es necesariamente una instancia, un escenario que se puede resolver con el sistema de ecuaciones algebraicas sin plantear el término de acumulación. Bien, estaba fijándome en el chat. Ok. María Sol, entiendo de que has podido resolver el problema. Bueno, yo igualmente te envié por correo una alternativa. No sé si lo has hecho de la manera tradicional o lo has hecho con ayuda del correo mío. En cualquiera de los dos casos, por lo menos, hemos tenido, fue exitosa la conexión, ¿sí? Pero, bueno, si surge en algún caso equivalente, me lo comunican y tratamos de buscarle la manera para que ustedes puedan estar conectados, ¿sí? La idea es que puedan acceder a esta modalidad y, bueno, me pueden escuchar. Bueno, si no, entiendo que también con los videos, que dicho sea de paso, entiendo, bueno, no tuve la posibilidad de hablar con Héctor a ver si había cargado la clase 11 y la de anoche, ¿sí? Pero cuando termine la clase le hablo para confirmar eso y que dispongan de los videos. Bien, retomo el ejercicio. Me gustaría arrancar por el inciso B, porque el inciso B explica por qué en principio deberíamos resolver esta secuencia para tener conocimiento de algo, de una variable que necesitamos para poder resolverlo como planteé en el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Utilice un único sistema de ecuaciones diferenciales. O sea, vuelvo a repetir lo que digo siempre, el sistema de ecuaciones siempre es el mismo. Solo que tengo que buscar la manera de plantear en MATCAD para resolver en función de los datos que tengo, de las restricciones que tengo y de los resultados que debo reportar. Entonces, acá me está pidiendo el perfil de número de moles de cada especie, caudal, etcétera, etcétera. Bien. Lo puedo hacer de que ese perfil sea un único perfil, o sea que lo pueda ver en una única gráfica y que me represente, el sistema de ecuaciones me represente todas las instancias posibles de la operación. Esto es, de alguna manera programo para poder resolver el semi-batch, arranque de CSTR, y bueno, y finalmente cuando estabilizó será el estado estacionario. Ustedes me dirán, pero eso ya lo hicimos ayer, y resolvimos con un solo sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Porque eso fue así, cuando vimos los tres CSTR en serie que arrancaban vacíos, mientras se llenaban, su comportamiento era semi-batch. Y habíamos resuelto de alguna manera usando un único sistema de ecuaciones diferenciales todas las instancias de operación. Me refiero a semi-batch, arranque de CSTR y finalmente estabilizando los perfiles. ¿Qué plantea de diferente aquí? Entonces, ¿qué tiene de distinto este ejercicio en particular? Por eso voy a arrancar por el inciso B. ¿Sí? Igual que ayer, el recipiente agitado tiene 200 litros, tengo una velocidad de alimentación, ¿sí? Pero la velocidad de alimentación, veamos, bien, voy a tener que insertar la referencia, si no vamos a tener problema. Ah, ok, me la tomo. Directamente. Sí, velocidad de mezclas líquidas.
lo que acá yo le llamo punto 1 en realidad corresponde al punto B, al inciso B. Bien. Primer diferencia, bueno, acá tenemos la ecuación de balance de moles que vimos anoche. ¿Está bien? Aquí el término de acumulación. Durante el proceso de llenado tenemos alimentación, no tenemos salida, y tenemos el término de reacción química. Esa es la ecuación, digamos, la ecuación de una operación batch. Le falta alguno de estos dos términos, porque puede ser también de que dejemos de alimentar, ¿sí?, y tengamos continuamente salida. Eso podría también suceder. Entonces, existe uno u otro término. Cuando existe uno u otro, y el otro no está, por el motivo que sea, la operación es semi-batch. Y cuando no está en ninguno de estos dos términos, o sea, entrada-salida, la operación es batch, por lote. Solamente la acumulación responde a la evolución del término de reacción química. No entra ni sale materia del recipiente. Para este ejercicio en particular, plantea una no idealidad de la mezcla, con lo cual no puedo considerar que el caudal volumétrico se va a mantener. Es decir, alimento un caudal volumétrico X, debido a la no idealidad de la mezcla, no puedo esperar de que ese caudal volumétrico X se mantenga a la salida. Va a haber alguna variación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una incógnita, llamémosle, una incógnita adicional a las que normalmente tratamos como variables dependientes de un sistema de ecuaciones diferenciales, que son los n sub i. Aquí se agrega QB. Entonces debemos resolver ese sistema considerando esa incógnita, digamos. Para considerar la no idealidad, fíjense la definición de la concentración: fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla. Esto es para convertir de unidad, nada más que por eso aparece el 1000. Y el volumen molar de mezcla hacemos el llamado modelo termodinámico, para tener en cuenta la no idealidad de la mezcla. Planteamos la ley cinética, la ley de velocidad para cada una de las especies participantes en la reacción. El volumen de reacción será, lo podemos plantear de este modo, el producto entre el número total de moles, que es la sumatoria de los n sub i. Este 1000 nuevamente es un factor de conversión, por el volumen molar de mezcla. El volumen molar de mezcla es el volumen por unidad de mol de mezcla. ¿Está bien? Si lo multiplico por el número total de moles de la mezcla, entonces lo que me queda es el volumen propiamente dicho de reacción. Y así es como está planteado aquí. Recuerden que ayer usábamos volumen de reactor, ¿sí? Cuando usábamos volumen de reactor, esto era considerando una situación ideal. Entonces, si alimentábamos a 20 litros por minuto y el reactor tenía 200 litros, íbamos a tardar 10 minutos en llenarlo. Ahora, cuando la mezcla es no ideal, hay que considerar no idealidad, el impacto que tiene la no idealidad de la mezcla, entonces, alimentando, vamos al ejemplo de ayer, a razón de 20 litros por minuto, a un reactor de 200 litros como es este, ¿sí?, es probable de que el reactor no se llene en 10 minutos. Se llene en más o en menos tiempo, pero ese caudal volumétrico que alimento hay que ver cuáles son las interacciones o cómo afecta el volumen molar de mezcla, las interacciones intermoleculares, y además avanzando la reacción donde aparecen especies nuevas, o en este caso aparece solamente C, hay que ver cómo impacta eso en el volumen molar de mezcla. Entonces yo ya no puedo decir, hacer una relación tan directa, es decir, tengo un volumen de 200 litros disponible, alimento a 20 litros por minuto, el tiempo de llenado es 10 minutos, porque eso no va a ser así. Por eso el volumen de reacción se plantea como este producto y no definido como lo hacíamos ayer, en donde
conocíamos que el volumen de reacción era 200, perdón. Acá también el volumen de reactor o el volumen que propone el reactor físico son 200 litros, igual que ayer, ¿sí? Solo que ayer, al ser ideal, el llenado de ese volumen era lineal, ¿sí? En cambio aquí el volumen de reacción, a medida que se va llenando, tiene un impacto por las interacciones, por la no idealidad de la mezcla. Me consultan si el enunciado aclara si es o no ideal, ya que ayer lo hicimos ideal y el ejercicio de hoy es no ideal. A ver, repaso el enunciado, pero entiendo, bueno, es una consulta que me hacen por chat, ¿no? El enunciado creo que da a entender de que es... En el primer párrafo, estaba leyendo el último pensando de que estaban los párrafos, y en el primero dice que y ocurre con variación en el volumen de reacción, debido a la no idealidad de la solución. Está aclarado. Ok, retomo. Entonces, como tenemos variación del volumen molar, no estamos en condiciones sencillas de calcular el tiempo que va a demandar en completar el volumen de reactor, ¿sí? Los 200 litros. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la resolución, vamos a la resolución global. Bien, aquí. Planteamos el sistema de ecuaciones diferenciales para la especie A, la B y la C. Término de entrada, el término de salida, ¿sí? A no confundirse porque esto es exactamente lo que vimos ayer, no hay nada diferente. O sea, perdón, este producto, concentración por QB, incluso lo vimos así, expresado así ayer. Eso es F sub I, en este caso el producto es FA. Bien. Donde la concentración es la expresión que veíamos recién planteada en función del volumen molar. Bien. Pero aquí QB no es QB0, es algo a resolver. Bien. El Z de T, esto es porque este término tendrá que ser 0 mientras se esté llenando. ¿Sí? Entonces, este Z valdrá 0 en el proceso de llenado, y al tiempo en que se llenó, debe habilitar, valdrá 1, ¿sí? Y habilitará este término de salida. La pregunta es, ¿a qué tiempo se llenó el reactor? Eso es lo que no sabemos. Fíjense que el Z está programado aquí. Esto está, este sistema está programado en forma global, ¿sí? Es decir, para resolver toda la secuencia. Por eso les dije que arrancábamos por el inciso B. La pregunta es, tal como está programado Z, estamos diciendo, si el tiempo es menor o igual a 206,56 minutos, Z vale 0. ¿De dónde salió este valor? Eso es lo que desconocemos. Por eso, para poder resolver este ejercicio en particular, teniendo en cuenta la no idealidad de la mezcla en fase líquida, y considerando la operación de llenado de un tanque, primero debo resolver cómo va a ser el comportamiento del proceso de llenado para poder encontrar este tiempo. Una vez que lo hace, obviamente que ya tengo resuelto esta historia, que ya incluso lo vimos ayer, de cómo programar para habilitar y deshabilitar términos. ¿Bien? A diferencia del ejercicio de ayer, el volumen de reacción ya no se programa como se programó ayer. Recuerden que cuando programamos el volumen en el ejercicio de ayer,
había una instancia en que valía QB0 o QB01 o QB02, dependiendo cuál fue el escenario, por tiempo, por T. Pero ese QB0 se mantenía constante. Este volumen de reacción no puedo hacer exactamente el mismo planteo en esta situación porque el QB0 no se va a mantener constante. Entonces debo acudir a la forma, a la expresión que veíamos recién, el producto de N total por volumen molar de mezcla. Entonces, ¿de dónde sale este tiempo? Necesariamente tenemos que resolver un semi-batch, solamente semi-batch, y eso nos va a permitir encontrar ese tiempo. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales que se propone es justamente un semi-batch. Se alimenta, término de reacción, y no sale nada. Para la especie A, B y C. Nuevamente, para definir N0, los valores iniciales, debo, recuerden, situarme dentro del reactor. ¿Qué hay en el instante T0 dentro del reactor? Como arrancan vacío, no hay nada, con lo cual corresponden 3 ceros. Se pone 1 por I a la menos 15 por lo que expliqué ayer, es para que MATLAB pueda resolver en el instante inicial, porque si no trae conflicto tal como viene definidas las ecuaciones, le trae conflicto para la resolución matemática, o se le da alguna indeterminación o algo raro, y para que resuelva por lo menos alguna de las especies, debemos poner un valor muy chico y distinto de 0. Pero conceptualmente que se entienda que esto es 0. Entonces, resolvemos el sistema de 3 ecuaciones diferenciales de balance de mol, balance molar. Radau, RK-Fixe, ustedes esto ya lo conocen. Y obtenemos estos perfiles, que esto en realidad, en principio, bueno, lo pide la consigna, pero el dato que me interesa, o al menos así lo planteé, era este tiempo. Es decir, ¿qué tiempo demora en llenarse? Y fíjense que está planteado como un semi-batch indefinido. Esto es, no se limita en ningún momento la alimentación. ¿Qué estoy diciendo con eso? Al no plantear término de salida, esto indefinidamente se alimenta. Y por supuesto también hay reacción química, pero al alimentarse continuamente, ese volumen de reacción va a crecer indefinidamente, y es lo que estamos viendo en este perfil. El volumen de reacción con respecto al tiempo crece indefinidamente. Cuando digo indefinidamente es que si le sigo aumentando el tiempo, esto va a seguir creciendo. Pero, ¿qué me interesa de este perfil? El tiempo que demandó en lograr el volumen del reactor, que propone el enunciado y que son 200 litros. Entonces, en esta escala, tomando los 200 litros, voy hacia la recta, y en abscisa leo el tiempo que demanda en lograr el tiempo que demanda en llenarse el reactor. ¿Sí? Entonces, los 206,56, perdón, quiero chequear de que esté en minutos. Correcto, está en minutos. Los 206,56 minutos es el tiempo necesario para poder completar el volumen del reactor disponible. De este análisis es donde sale este valor que utilizamos después para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que representan a todas las posibilidades de operación. Semi-batch, batch. Y después, bueno, cuando estabiliza el perfil, cuando este término se hace 0, esto queda operando como si fuese un estado estacionario. Bien, entonces, esta es la primera resolución. A ver, yo arranqué por el punto B, que era este, y queda algo todavía por explicar aquí, porque quería que se entendiera de dónde salía este 206,56, o la limitación, digamos, haciendo una analogía, una comparación con lo que vimos ayer,
la pregunta era un poco decir, bueno, pero ¿qué escenario diferente estamos planteando aquí a lo que no había ayer? Bueno, primero, la no idealidad de la mezcla me lleva a tener que encontrar un mecanismo, una metodología de resolución, como la que acabamos de ver, para obtener esta gráfica, resolviendo solo como semi-batch, y dándole un volumen, o sea, un tiempo indefinido como para lograr que pase por el volumen del reactor. Una vez que tengo esa información, ya ahí sí puedo resolverlo homólogo, digamos, equivalente a como se resolvió ayer, utilizando un único sistema de ecuaciones y haciendo uso de esta variable z para habilitar o deshabilitar el término. Ustedes me dirán, bueno, pero puedo resolverlo por partes. Correcto, ¿sí? Aquí resolví el semi-batch. Resuelvo el semi-batch hasta 206,56 minutos y a partir de ese tiempo comienza un arranque de SSTR. Entonces lo que debo hacer es hacer lectura de los números de moles que corresponden a este tiempo, esto sería acá, hacer lectura o filtrar la fila de la solución que corresponde a este tiempo y utilizar esa información como dato de entrada para la resolución de un arranque de SSTR. Lo que acabo de decir es, yo conociendo los números de moles de cada una de las especies, obtenido al tiempo 206,56 minutos, luego los tengo de dato para resolver el arranque de SSTR. Lo que les estaba diciendo es esto. Estoy diciendo que inicialmente, al momento en que se llenó el reactor y empiezo a resolver un arranque de SSTR, lo que tengo dentro del reactor, como NA0, NB0 y NC0, corresponde a la salida de la operación semi-batch. Y en este caso particular, no es que se reproduzca en el caso de ustedes, porque eso depende del N que le han pedido que devuelva Radau, pero el elemento de la matriz 5165 de la columna correspondiente a NA corresponde al valor al tiempo 206,56 minutos, que sería salir de la operación semi-batch e ingresar a una operación de arranque de SSTR. Estas son las condiciones de arranque del CSTR propiamente dicho. Más que condiciones, serían los números de moles iniciales para la condición de arranque. Bien. Retomemos el ejercicio en el punto B, digamos. Cuando algo que quedó pendiente de explicar es, tenemos tres ecuaciones, las tres incógnitas son NA, NB y NC, pero aquí se agrega una ecuación, una incógnita adicional que es QB. Entonces, necesito una ecuación para poder resolver, una ecuación adicional para poder resolver el sistema de ecuaciones, si no queda indeterminado. No me cierran los grados de libertad. Para eso se propone la ecuación, sí, es una ecuación planteada en forma de restricción. Nos detenemos aquí, lo que acabo de remarcar. El volumen de reactor es conocido, son 200 litros. El volumen de reacción es variable, ¿sí? Va a ir cambiando a medida que se va llenando. ¿Está bien? Esta función Z1 está programada donde, a ver, empiezo de nuevo. Z1 es una ecuación. ¿Qué ecuación va a ser? Es la pregunta. ¿Sí? Quizá tenga que explicarlo al revés, vamos a arrancar por el Radau. ¿Sí?
Cuando planteo el sistema de ecuaciones en la matriz D, tenemos tres ecuaciones diferenciales y se agregó esta ecuación diferencial, perdón, esta ecuación Z1 para poder resolver el QB. Esta ecuación es en realidad responde a una programación. Si el tiempo es menor a 206.56 minutos, está en proceso de llenado. Z1 vale QB. Entonces, atendamos esto. Durante el proceso de llenado, que es esta condición, Z1 vale QB. Significa, ¿qué es QB? Una variable. ¿Sí? Es solo una variable. No es una ecuación diferencial, es una variable. ¿Qué quiere decir? Que Radau, hasta el minuto 206.56, interpreta, de acuerdo a cómo programamos, que Z1 vale QB. Bien, algo que me olvidé de explicarles es, más que me olvidé, voy a explicar anteriormente para que, voy a arrancar por explicar esto para que se entienda mejor. El sistema de ecuaciones que nos queda es un sistema mixto, diferencial y algebraico, ¿sí? Porque tenemos tres ecuaciones diferenciales y la que se agrega es una ecuación un poco rara, porque depende, la forma que va a adoptar depende del tiempo, pero es una ecuación algebraica. ¿Sí? Como es un sistema mixto, únicamente podemos hacer uso de la herramienta, o al menos hasta donde conozco, estaba explicando que Radau es la herramienta de MATCAD que nos permite resolver sistemas mixtos. ¿Sí? Para ello, la estructura del argumento es exactamente la que nosotros conocemos, pero se agrega un elemento más en el argumento, que es M. ¿Sí? ¿Qué es M? Es una matriz cuadrada que tendrá n filas y columnas, dependiendo de la cantidad o de las dimensiones que adopte el sistema de ecuaciones. En este caso tenemos cuatro ecuaciones, tres diferenciales y una algebraica, con lo cual la matriz M es una matriz cuadrada que se constituirá por cuatro columnas y cuatro filas, donde en la diagonal vamos a poner 1 o 0, dependiendo si la ecuación corresponde a una ecuación diferencial o algebraica respectivamente. Es decir, si es diferencial, sobre el elemento de la diagonal deberá llevar 1. Entonces ustedes observan que sobre la diagonal, las tres primeras filas que corresponden a las tres primeras ecuaciones diferenciales llevan 1. El último elemento de la diagonal, de la cuarta fila, es un 0. ¿Qué le sirve, para qué le sirve, digamos, a Radau? Con esto, de alguna manera, interpreta del sistema de ecuaciones planteado en la matriz D, cuáles son diferenciales y cuáles algebraicas. O sea, si hubiera más ecuaciones algebraicas, habrá que aquí ampliar la matriz cuadrada M, y sobre la diagonal ir diciéndole a qué corresponde cada ecuación. Dicho esto, lo que estamos diciendo aquí, que las tres primeras son diferenciales, la última es algebraica. Si Z1 es algebraica, vuelvo a retomar lo que venía explicando. Antes o durante el llenado hasta el minuto 206.56, Z1 dijimos que vale QB. ¿Dónde le dijimos eso? En la programación. Entonces, Radau, además de utilizar la matriz M, con la matriz M, donde le digamos que es una ecuación algebraica, automáticamente Radau interpreta que la ecuación algebraica está igualada a 0, es decir, escrita en forma implícita. Lo digo de otra manera. Cuando armamos sistemas mixtos para resolver con Radau,
las ecuaciones algebraicas que definamos en el sistema mixto deben estar expresadas en forma implícita. Eso significa que esta ecuación, lo que aparezca acá, Radau lo va a igualar a 0, porque interpreta que la expresión matemática que nosotros hagamos uso, en este caso en Z1, está escrita en forma implícita, y lo debe igualar a 0. Vuelvo a lo que había planteado. Si antes de los 206,56 minutos Z1 es QB, lo que va a hacer Radau es decir, Z1 durante el proceso de llenado hasta los 206,56 es QB igual a 0, lo va a igualar a 0. ¿Qué significa? Que no hay caudal volumétrico de salida. Radau interpreta que esa variable QB, cuando digo variable incógnita, que está aquí en el sistema de ecuaciones, vale 0 durante el proceso de llenado del reactor. Cuando se llenó, ¿qué valor adoptará QB? La expresión o la ecuación, digamos, que aparece, entre comillas, como nueva, para poder dar solución a esa incógnita adicional que tenemos en nuestro sistema de ecuaciones, es esta restricción. La ecuación que vemos acá es una restricción. ¿Qué estamos diciendo? Los números de moles, bueno, en este caso es T y P, pero lo estamos considerando isotérmico isobárico, ¿sí? Quedan solamente los números de moles que interfieren o de alguna manera marcan la evolución del volumen de reacción, considerando la no idealidad. Entonces, los números de moles deberán acomodarse para que el volumen de reacción necesariamente sea el volumen del reactor. Eso es una condición física, o sea, es una restricción que necesariamente debe existir. ¿Bien? O sea, los números de moles evolucionan en primera instancia porque se alimentan y en segunda instancia desaparecen o se producen debido a la reacción química. Entonces, digamos, frente a esos fenómenos de alguna manera que alteran los números de moles, esos números de moles deberán acomodarse para hacer que esta variable volumen de reacción sea igual al volumen del reactor. Cuando digo de igual, ¿sí? Que no se interprete, digamos, o sea, que quede claro, porque acá hay un menos, claramente hay un menos. ¿Bien? Pero vamos a lo que planteaba recién. Cuando el tiempo es mayor a 206,56, Z1 es esta diferencia. Entonces, en la matriz de Radau, cuando Z1, en lugar de ver Z1, yo tengo que ver volumen de reactor menos volumen de reacción. ¿Sí? Cuando Z1 valga, o sea, o tome la forma de esa diferencia que estábamos viendo recién, esa resta, Radau iguala esa resta a 0. Que es como estar diciendo que suceda lo que suceda con los números de moles, el volumen de reacción deben ser 200 litros, que es el volumen del reactor. Bien, espero que haya quedado claro, ¿sí? Cualquier cosa me consultan. Entonces, de esta manera, Z1, fíjense que usamos el Z para anular y habilitar este término cuando corresponda. Y utilizamos este Z, que en realidad no hay que verlo como un Z equivalente a este otro, sino es una ecuación algebraica adicional, que adopta una forma u otra dependiendo del tiempo. O sea, si estoy en proceso de llenado, vale QB, pero es como decirle que no tengo, que QB es 0. Es decir, no sale nada. A partir de que se llenó el reactor, ¿sí? QB tendrá un valor, ¿sí? O incluso durante el arranque, durante el proceso de arranque de CCTR, o sea, en el estado no estacionario, este QB va a ir cambiando hasta lograr estabilizar, porque es una variable más del sistema. Entonces, la restricción que utilizamos para poder resolver QB
es que suceda lo que suceda con estos números de moles, el volumen de reacción debe ser igual al volumen del reactor. Veamos los perfiles. En los perfiles, tomemos el de A, curva roja, va creciendo, ¿sí? Es decir, se va llenando el reactor. No solamente, por supuesto, se llena de A, sino también de reactivo B, como lo marca esta curva, y también de C, que se produce a expensas de la reacción. C se produce a partir de reaccionar o desaparecer de alguna manera A y B. Entonces, lo mismo que sucedía ayer, esto lo expliqué, hay una velocidad de alimentación o una velocidad de, una velocidad de alimentación de reactivos y una velocidad de desaparición de reactivos que tiene que ver con la reacción química. Tal como está planteado el perfil, evidentemente, la velocidad de alimentación le gana a la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de aporte de Na y de Nb le gana a la velocidad de desaparición de esas especies y se logra una acumulación de ambas, por más que sean reactivos. Hasta que llega a este punto, ¿qué habrá pasado aquí? Bien, este perfil pareciera indicar de que en este punto empiezo a tener salida, se completó el volumen del reactor y a partir de este momento busca el estado estacionario a partir de la operación de arranque de CCTR. Fíjense el caudal volumétrico, visto en esta gráfica, ¿sí? Vamos a ver aquí, pero queda un poco más claro en esta, donde se cambió la proporción, como para tener un poquito más de precisión en esta zona de la curva. QB0 se mantiene en 0, veamos hasta qué tiempo. Fíjense, sigan la ventana de trace. 206.56 era. ¿Sí? En 206.4 QB es 0. No hay caudal volumétrico de salida. Y fíjense que a 206.6 ya se completó el volumen, se llenó el reactor, y sí hay un término de salida distinto de 0. Sigan este valor. Si sigo avanzando, si me sigo moviendo 206.8, 207, chequen esta variable que corresponde a QB. Fíjense cómo varía. ¿Qué nos dice esto? Que ese caudal volumétrico de salida, en el momento, en el instante en que se llenó el reactor, no está en estado estacionario, sino a partir de ahí arranca un proceso de estabilización del reactor, que es la operación de arranque de CCTR propiamente dicho. Entonces, no solo se refleja en la variación del perfil de número de moles, sino evidentemente en el caudal volumétrico se ve reflejado también este resultado. Fíjense cómo varía. Está bien, está en la variación en la tercera y cuarta cifra decimal, pero es una variación en definitiva, es evidente el cambio. Fíjense por dónde vamos en la curva, y aún sigue habiendo variación. Este perfil es el mismo que este, solo que fíjense la escala sobre el eje Y, estamos graficando entre 0,9 y 0,95. Acá era de 0 a 1. Entonces aquí acoté más el rango para que se vea más esta partecita de cómo cambia el caudal volumétrico, buscando hasta obviamente lograr la estabilidad, que es cuando el reactor logra el estado estacionario.
Bien, este diagrama, esta forma, digamos, de expresión responde a un sistema de ecuaciones completo, global, como el que acabamos de ver, y entonces estamos en condiciones de poder ver el perfil del volumen de reacción. Como los números de moles del cual depende lo conocemos, porque estuvo resuelto. Está claro que de acá podemos conocer el perfil de número de moles. La temperatura es constante, la presión también. Entonces graficamos la evolución del volumen de reacción con respecto al tiempo, y vemos cómo va cambiando ese volumen de reacción. Lo hace con esta pendiente hasta 206.56 minutos, que logró los 200 litros, y a partir de ahí se estabiliza y permanece constante en 200 litros. Es decir, el volumen de reacción que tiene un impacto por la no idealidad de la mezcla deberá acomodarse porque el volumen físico propuesto son 200 litros. Entonces, el caudal volumétrico de salida deberá acomodarse para hacer que, frente a los cambios que haya por las interacciones moleculares y por la evolución de la reacción, este volumen de reacción sea siempre 200 litros. Esa es la parte conceptual que necesito que entendamos. O sea que a partir de este momento, el volumen necesariamente es restrictivo que se mantenga en 200 litros. Y para, de alguna manera, llamémosle, para absorber todas las fluctuaciones debido a la no idealidad y a la reacción química en búsqueda del estado estacionario, las deberá absorber el caudal volumétrico de salida. Bien, entonces, de este ejercicio, porque aquí ya quedaría, digamos, ya queda resuelto el inciso B, ¿está bien? Y el inciso A, de alguna manera, es más sencillo aún porque es resolver por bloque. Lo que les dije es, toman la salida de la resolución semi-batch al tiempo 206.56 minutos, y con eso son los valores de entrada para calcular la operación de arranque de CCTR propiamente dicha. Y se le da un tiempo suficiente hasta que estabilice los perfiles. Fíjense, este sería la resolución del inciso A. La parte semi-batch ya fue resuelta arriba. Tomo eso como valor de entrada y calculo un arranque de CCTR. Entonces vemos que los perfiles que podemos apreciar corresponden a una partecita del perfil que observábamos recién. Y es la partecita, tomemos A, por ejemplo, la partecita descendente. Recuerden que durante el proceso de llenado esto aumentaba, llegaba a un pico, a un punto, y a partir de ahí descendía. Bueno, lo que está reflejando aquí como resultado es la operación de arranque de CCTR propiamente dicha. Entonces, la diferencia entre la consigna A y B es resolver por bloques la secuencia o resolver el conjunto en un solo bloque de ecuaciones, como el que acabamos de ver, que es la propuesta de la consigna B. Tengo una consulta, me preguntan, ¿alcanzamos el estado estacionario en esa resta de volumen de reactor menos volumen de reacción? Entonces, me preguntan. No. Replanteo la pregunta. Cuando estaba explicando esta diferencia, cuando se llenó el reactor al tiempo 206.56, Z1 es esta diferencia. Radau a esa diferencia, reemplazado aquí, es igual a 0. ¿Sí? No significa que esa igualdad a 0 o el hecho de que el volumen de reacción sea igual al volumen de reactor, que es una restricción, no significa que ya haya logrado el estado estacionario. A partir de ahí hay un tiempo inherente
a lograr estabilizar los perfiles. Entonces, el punto donde Z1 es igual a la diferencia de volúmenes, o sea, volumen de reactor menos volumen de reacción, no es el punto coincidente con lograr el estado estacionario. El estado estacionario es cuando logré estabilizar los perfiles, es decir, tengo que fijarme aquí cuando no hay una variación marcada en los perfiles, es porque he encontrado el estado estacionario. Durante el proceso, desde este punto pico máximo hasta estabilizar, es la operación de arranque de CCTR propiamente dicho. Me plantean de que se hizo un poco de lío con el orden, si puedo subir el ejercicio. A ver, va a estar la grabación, ¿está bien? Entonces, chequeen la grabación, en todo caso reitero el orden, ¿sí? Pero chequeen la grabación y actúen o trabajen sobre la grabación. Vuelvo a repetir, las consignas son dos. ¿Está bien? La consigna A que plantea una resolución por bloques, es decir, bloque semi-batch, tomo la salida o los resultados de la operación semi-batch durante el llenado y los tomo como valores de entrada para el arranque, para evaluar o calcular la operación de arranque de CCTR. Mientras que en el inciso B es resolver un único sistema de ecuaciones mixto y resolver toda la secuencia. Entonces, de ninguna manera se hubiera podido plantear al revés estas consignas. Es decir, si yo, a ver, la consigna B la planteo como A, y ustedes intentan resolver el inciso B, se van a encontrar con el limitante de que les expliqué. Que es, no pueden definir, utilizando un único sistema de ecuaciones, el tiempo que demora en completar el volumen el reactor. Por eso, indefectiblemente, deben comenzar por una operación por bloque, por lo menos resolver la primera parte del bloque, que es la semi-batch, para poder de ahí relevar el tiempo necesario para que el reactor se llene. Y así poder calcular el inciso B. Esa es la clave o el orden que ustedes deben seguir. ¿Tá? Primero resolver esto por bloque, con lo cual van a tener conocimiento del tiempo el tiempo de llenado del reactor, y a partir de ahí pueden programar, como lo acabamos de ver, para el bloque completo de ecuaciones. Bien. ¿Hay alguna otra consulta? Nos tomamos un minutito, o si quieren hacerlo por audio, estoy atento, puedo escuchar consultas en forma verbal, oral, y si no, me lo hacen por el chat. Me comentan de que hay una programación de M, la matriz M de acoplamiento. ¿Se hace así o es igual plantear directamente la matriz? Agustín, por favor, porque no estoy entendiendo bien cuáles serían las opciones. Perdón. Sí. No, que vi cuando pasaba, o sea, usted nos dijo que la matriz era una matriz 4x4, en este caso, que todas las, o sea, lo que sería la diagonal se va poniendo 1, 0 según el tipo de ecuación que se tenga. Pero eso lo haríamos a mano, digamos, planteando la matriz con control M y plantear la matriz 1, o
con esa, porque vi que hay una programación también para M. O sea, vi Sí, que al lado de sí, sí, donde definí. sí. Es lo mismo. Bien, ahora entiendo la pregunta, gracias. Ahora entiendo. Bien. Eh, Se puede plantear de las dos maneras. ¿Está bien? Eh, Cuando por ahí pueden llegar a ser sistemas grandes, entonces, bueno, por ahí una matriz cuadrada, ir completando elemento por elemento, a lo mejor resulta tedioso. Si la tienen clara de cómo generar una matriz, de cómo programar una matriz diagonal, y les resulta más rápido hacerlo, lo pueden hacer. Entonces, ya sea una matriz M programada para que MATCAD la genere sola, o generada por ustedes, eso evalúenlo ustedes y tomen la decisión ustedes. Se puede programar, Agustín, se puede programar sin problemas. El resultado final es que obtengamos una matriz M de acoplamiento, con lo cual Radau pueda discernir qué ecuaciones son diferenciales y cuáles son algebraicas. Después, las herramientas que ustedes se sientan cómodos, seguros de usar de MATCAD, utilícenlas a todas, ¿sí? No tiene que... eh, siempre lucho porque me entiendan de que la forma en que yo lo muestro al ejercicio es una forma que yo utilicé. Y ustedes, con manejo de MATCAD e incorporando herramientas nuevas y ya con un conocimiento amplio, pueden adoptar otra no modalidad, sino otras herramientas que tiene MATCAD para poder generar lo mismo. Háganlo. Entonces lo que plantea Agustín, si conocen esa herramienta, háganlo, utilícenla, no hay ningún problema. Otra consulta. No hay posibilidad de subir antes del parcial los ejercicios resueltos. A muchos nos pasa que lo hacemos y por ahí nos dan valores diferentes, como para chequear los resultados antes de los parciales, más que todo. ¿No? Bien, bien. Sí, sí, esa posibilidad existe, entiendo. O sea, los resultados de los ejercicios se los puedo pasar. O sea, simplemente yo tengo que hacer el compilado y se los paso. No hay problema con respecto a eso. Y entiendo también el chequeo de los resultados. Hay que tener cuidado con esto. Cuando comparo con compañero o compañera el resultado, hay que ver qué estoy comparando. Hay resultados que son comparables y hay otros que dependen. A ver, por ejemplo, si voy a hacer un relevamiento gráfico de un resultado de gráfica, utilizando la herramienta Trace, ustedes tienen que tener en cuenta que frente a ese relevamiento, donde dos personas los podemos hacer del mismo modo, tenemos que tener exactamente todas las condiciones iguales. Me refiero a variables definidas con la cantidad de decimales de la misma manera. Pero lo más importante es el número de resultados que pido que devuelva. Si a Radau yo le pido 100 y alguien le pide 200 o 102, la forma de moverse con el trace en la gráfica no va a ser la misma. Entonces la precisión gráfica, a ver, aclaro esto, es bastante obvio, pero al cuidado cuando van a comparar resultados, porque pueden estar bien los dos, es simplemente el relevamiento que cada uno está haciendo con la herramienta que esté utilizando. Por eso yo digo que la comparación por ahí háganla más que esté en el orden. Entonces, por ejemplo, una conversión, si a determinado volumen la conversión a uno le da 0,65 y a alguien le da 0,64, o sea, está en el orden. Yo no consideraría eso como que esté mal. Y los resultados de los ejercicios los puedo subir para la unidad de PFR, PBR, lo voy a estar subiendo antes del parcial, ¿sí? Este fin de semana. Bien. No tengo más consultas por el momento. Vamos, en este tiempo, no quiero desaprovechar el tiempo de grabación. Cuando se
se corte, digamos, esta conexión, me voy a tomar 5 minutitos para descansar la voz y continuamos. No obstante, ahora vamos a seguir, pero digo, o sea, cuando se esté agotando el tiempo, nos tomamos 5 o 10 minutos de descanso. Ahora vamos a arrancar con otro ejercicio. Déjenme chequear qué ejercicio haríamos. Bien, vamos a hacer un ejercicio batch, ¿sí? Y también isotérmico. Vamos a hacer un ejercicio batch isotérmico. ¿Está bien? Vimos arranque de STR y ahí también un poco metida la operación semi-batch. Y vamos a ver ahora vamos a ver la operación batch. ¿Está bien? Bueno, me está avisando que nos quedan 10 minutos. Estaríamos hablando de que a las 19:18 más o menos se nos corta. Así que yo les propongo retomar a las 19:30. ¿Está bien? 19:30 retomamos la conexión. Así que no es que me fui y se terminó la clase, ¿no? Hagamos el ejercicio 2, que corresponde a un batch. Se desea saponificar con hidróxido de sodio una solución acuosa de acetato de etilo en un reactor tanque discontinuo. La concentración inicial de acetato es de 5 gramos por litro y la de hidróxido de sodio es de 0,1 normal. Este enunciado les debería resultar conocido. Las velocidades específicas de reacción a dos temperaturas distintas son, y nos da la info. Así que ya estuvimos trabajando con este ejercicio. Fíjense que nos da la constante cinética, la ley de velocidad, perdón, la velocidad específica de reacción a 60 y a 25, mientras que nos pide la operación a 40. Con lo cual habrá que encontrar factor preexponencial energía de activación y dejar la expresión de Arrhenius para que la K quede expresada en función de temperatura y poder encontrar cuánto vale la velocidad específica de reacción a 40 grados centígrados. Eso no significa que frente a esto que acabo de explicar, el sistema sea no isotérmico. La operación va a ser isotérmica. Todavía no entramos considerando la transferencia de energía en estado no estacionario. Bien, tenemos esta reacción, ya sabemos que estaba balanceada. La reacción es irreversible y elemental. La consigna A es: determina el tiempo requerido para saponificar el 95% del éster a 40 grados centígrados. Arranquemos por ese inciso. Algo que les quiero comentar, ¿sí? Inciso A: determina el tiempo requerido para saponificar el 95%. ¿Sí? Pregunta: ¿qué volumen tiene el reactor? Yo pregunto, no el enunciado. ¿Qué volumen? Ustedes lo ven al volumen de reacción. ¿Sí? ¿Qué volumen tiene ese batch? Fíjense que no está expresado en ninguna parte. Y esta es la clave para entender el desarrollo de reactores batch. La operación batch es una operación que avanza, evoluciona, independiente del volumen de reacción. ¿Cómo es esto? A ver, les quería mostrar, cuando me dejen, ahí está. Bien, en esta ecuación de balance mol, ecuación general de balance de moles, si es un reactor batch, no tiene entrada, no tiene término de salida, solo término de reacción química. ¿Sí? Lo que yo acabo de decir es que la evolución de la reacción química en un sistema batch por lote no está marcada por el volumen de reacción, no está dominada por el volumen de reacción. Ustedes me dirán, pero si el volumen de reacción aparece en el término, correcto, ¿sí? Aparece, está, ¿sí? Ahora, la evolución de los números de moles con respecto al tiempo
no dependen del volumen de reacción, sino del tiempo. En todas las operaciones de estado no estacionario, pero aquí queda como más reflejado de alguna manera, la dependencia de la variación de los números de moles con respecto al tiempo. Y el volumen que estamos proponiendo para la operación no interesa. A ver, no interesa. Entre comillas lo digo, el no interesa, porque sí, obviamente que interesa el volumen de reacción, pero lo que significa, lo que estoy tratando de decir, es que un sistema batch, imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación. Tengo dos reactores, uno de 10 litros y uno de 100 litros. ¿Sí? Las condiciones en uno y en otro son similares, son iguales. Es decir, la carga inicial del reactivo, la temperatura, la presión, etc. ¿Sí? En ambos reactores es la misma. ¿Sí? Entonces, la evolución de la reacción química con respecto al tiempo, tanto en el reactor de 10 litros como en el de 100, va a evolucionar de la misma manera. Entonces, desde el instante cero, evoluciona la reacción. A los 10 minutos, tomo una muestra en el reactor de 10 litros y de 100 litros, la analizo y debería encontrar la misma proporción de componentes en ese tiempo. Es clave que entendamos esto. Cuando digo que el volumen de reacción no interfiere en la evolución de la reacción química, estoy diciendo que la variación depende del tiempo, no del volumen. ¿Qué significa esto? Que nosotros, frente al ejercicio donde no nos informa el volumen de reacción, puedo asumir un reactor de volumen unitario. Porque fíjense lo que pide el inciso A. Determinar el tiempo requerido para saponificar el 95%. ¿Qué importa si el reactor es unitario, tiene 100, 1000, 1.000.000 de litros? ¿Sí? Si en cualquiera de ellos va a evolucionar de la misma manera, y voy a llegar al mismo tiempo en cualquiera de esos reactores a lograr el 95% de saponificación. Bien. Si hay alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo, me la plantean en el chat, la respondemos, nos quedan 3 minutos. Si eso es así, entonces puedo asumir un volumen unitario. Bien, toda esta parte ya creo que la habíamos visto la vez pasada, de cómo plantear para poder encontrar la energía de activación y el factor preexponencial, etcétera, etcétera. Lo que les estoy diciendo con respecto al volumen es, puedo definir que el volumen de reacción es 1, lo que sea, 1 metro cúbico, 1 litro, 1 galón, ¿está bien? Es un volumen unitario. Y vemos qué pasa con la reacción, que es lo que nos interesa. Después analizaremos el impacto que tiene ese volumen en la producción de ese batch, pero eso es otro tema. Para la resolución del sistema de ecuaciones que responde a una operación batch, no es necesario conocer un volumen determinado. Lo adopto como 1 y el cálculo funciona igual. Bien, como es estado no estacionario, debemos plantear, fíjense cómo está planteada la ecuación genérica, debemos utilizar número de moles. Ya flujo, recuerden que omitimos usar flujos. Entonces, los valores iniciales, en realidad antes no los quiero, me adelanto un poco. Na0, Nb0 y Nc0 son los números de moles iniciales que voy a necesitar para poder definir el vector N0 para que calcule Radau. Entonces, ¿qué hacemos? Como conocemos las concentraciones de los reactivos A y B, porque vienen dadas por enunciado, multiplicado por el volumen unitario, obviamente que numéricamente van a coincidir los números de moles con la concentración, pero más allá de eso quiero que se entienda la expresión. ¿Sí? Y por supuesto que inicialmente no se carga nada de C, que es el producto de reacción, solamente se carga A y B. La concentración, ¿sí? Este sistema es líquido, ¿sí? Y lo que hemos propuesto, más allá del volumen geométrico que tenga el reactor puede tener 10 litros. Yo estoy considerando que el volumen de reacción de ese volumen de los 10 litros, 1 litro solamente voy a utilizar como sistema de reacción.
de alguna manera tengo un recipiente de 10 litros y lo lleno solo a 1 litro. ¿Sí? Entonces, la concentración queda solamente como una función de n sub i, ¿sí? Definida como n sub i sobre volumen de reacción, que es el volumen unitario. Sin embargo, ojo con esto, no quiero que ustedes arranquen de esta expresión, que ya es la expresión simplificada. Vuelvo a reiterar, antes que se corte, que ya se nos va el tiempo, la expresión de la concentración siempre tómenla como la fracción molar por 1 sobre volumen molar de mezcla, y después analizamos qué es la fracción molar, o cómo, en términos de qué variables debo expresarla, y qué es, o cómo puedo expresar ese volumen molar. Y vamos a llegar a la conclusión de esta expresión para las concentraciones. Pero esto es, el volumen de reacción es una consecuencia. Estábamos en la definición de la concentración. Nuevamente, sí, ya hicimos el desarrollo ayer incluso de cómo llegábamos a esta expresión a partir del planteo genérico que utilizamos para la concentración de fracción molar por 1 sobre volumen molar. ¿Sí? Trabajando el volumen molar de mezcla, cómo llegábamos a este cociente. Bien. El sistema de ecuaciones para un reactor batch, ese que ustedes observan, está remarcado en la matriz D, es el término de R sub I por volumen de reacción. De esta expresión, claramente, para un reactor batch, la ecuación matemática que representa la evolución de la reacción es únicamente el término de reacción química, R sub I por volumen de reacción. Ese producto, el que está remarcado, es el que establece la ecuación diferencial propiamente dicha para un reactor batch, para la operación batch. N0, esto es lo que les hablaba al comienzo, donde debo pasarle un valor, NA0, NB0, NC0 y ND0. Para la operación del ejercicio anterior, la que vimos de arranque en vacío y la que vimos ayer, arranque en vacío, decíamos, bueno, si estamos posicionados al tiempo T0 dentro del reactor, no hay nada de reactivo. Pero claramente ahí existía un flujo de alimentación, aquí no hay flujo de alimentación. Entonces, debe hacerse una carga inicial, esa carga inicial, por supuesto que no pueden ser 0, si no, no va a haber reacción. Entonces, habrá que ver, bueno, cuánto alimentamos de A y en este caso de B, que son los dos reactivos, para que evolucione la reacción. Esto, si pedimos igual, ¿sí? Recuerden que nos informaba el enunciado la concentración de la especie A y de la especie B, la concentración de la carga inicial, y además adoptamos volumen unitario y de ahí se calculaban estos números de moles iniciales. El rango de tiempo, 6 minutos, ¿por qué? No hay una explicación, es prueba y error. N1000, eso ya saben que es variable. Y tenemos, bueno, la matriz solución. Fíjense que acá hay una comparación entre Radoux y RK-Fix, no tiene sentido esto, si se resuelve con uno o con otro, dan lo mismo. Y este es el perfil de evolución de número de moles con respecto al tiempo. Este perfil responde a un volumen unitario de 1 litro. El mismo perfil con respecto al tiempo, o sea, los 6 minutos, para cualquier reactor de cualquier volumen, mientras sea operación batch, va a responder de la misma manera. Y la pregunta era la conversión, el tiempo que demandaba en lograr una conversión del 95%, graficamos el perfil de conversión. Fíjense aquí cómo está definida conversión, ¿no? O sea, venimos acostumbrados a utilizar flujos, se puede plantear la conversión expresada en número de moles, y también en concentraciones. En cualquiera de ellas son expresiones equivalentes. Entonces, los números de moles iniciales que he cargado de la especie A, menos los números de moles finales
Eso sería el número de mol, el número de mol de la especie A existente al tiempo t. Si yo decido cortar la reacción a los 10, 15, a los 25 minutos, bien, la cantidad de moles existente al tiempo en que estoy considerando el análisis corresponderá a este valor, dividido lo que cargué inicialmente. Esto me da la conversión. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esta diferencia? Lo que cargué inicialmente menos el remanente. La diferencia me da los moles de A que reaccionó. Entonces, los moles de A que reaccionó sobre los moles alimentados inicialmente, esa es la definición de conversión en función del número de moles. Para lograr el 95% de conversión, aparentemente, de acuerdo a esto, es necesario 3.222 minutos para lograr la conversión deseada, que es el inciso A. El inciso B. ¿Sí? Ahora sí, en el inciso B, planteo un volumen. ¿Sí? Si el reactor tiene un volumen de reacción de 1000 litros y llevando la saponificación de cada batch al 95% en condiciones isotérmicas a 40 grados centígrados, ¿qué producción másica anual de acetato de sodio se obtendrá? Si el reactor opera 24 horas por día durante 90 días al año. Considere 10 minutos de tiempo de acondicionamiento, descarga, lavado, recarga. Esto hace referencia a que cada vez que termino un batch, debo descargarlo, probablemente acondicionarlo, limpiarlo, ¿sí? y nuevamente cargarlo con más reactivos. ¿Sí? Entonces, ese tiempo que demanda todo el acondicionamiento para que se lleve a cabo la reacción, se llama tiempo de acondicionamiento e involucra todas estas etapas, incluso pueden involucrar más etapas, ¿no? Incluso puede haber un receso entre batch y batch, donde no pasa nada, no hay ninguna actividad vinculada con el reactor, y también se considera como tiempo de acondicionamiento. Porque el resultado global de este inciso es que va a determinar la producción del batch. En reactores continuos, estaba muy clara cuál era la producción. Era directamente el flujo de salida de los reactores, ya sea en moles por unidad de tiempo, ya sea en caudal, ¿sí? Volumen por unidad de tiempo, o ya sea en masa por unidad de tiempo, en cualquiera de ellas. Estaba muy clara la producción. Por unidad de tiempo se producen tantos moles, tantos kilogramos, tantos litros de tal especie. Para un batch, esa producción no está muy clara, o sea, o al menos no es directa esa relación. Es decir, yo tuve un batch funcionando durante 6 minutos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es la producción del proceso batch? Es decir, tengo que establecer una base temporal. En un mes, ¿sí? Si yo operé cada batch 6 minutos y tengo, como dice acá, 10 minutos de tiempo de acondicionamiento, ¿está bien? Entonces, en un mes, ¿cuántos batch habré acumulado? Y en el total, en ese mes, ¿qué producción obtuve? Del producto deseado, del producto buscado. En este caso, estábamos hablando de saponificaciones de acetato de sodio. Entonces, ¿cuánto acetato de sodio produje en un mes de operación, por ejemplo? La base temporal establecida en un mes. Así se mide la producción de un batch. Acá está establecida en un año. Dice, en un año el reactor opera 90 días y 24 horas. Perdón. Del año se operan 90 días las 24 horas del día. Claramente ahí estableció la base temporal en un año, solo que en un año no es aprovechable el tiempo completo del año, sino una fracción de ese año, que son los 90 días de ese año. ¿Está bien? Entonces, vamos a determinar la producción de ese reactor batch. Cuando digo de ese, me refiero a los 1000 litros. Acá sí definió un volumen, porque la producción indefectiblemente está sujeta al volumen de reacción.
La evolución de la reacción no, pero la producción sí. Está bien. Cosa que en los reactores continuos, ustedes recuerden que la evolución de la reacción estaba marcada por el volumen de reacción. Yo le daba más volumen de reacción, es como darle más tiempo de retención, y la reacción evolucionaba más. En cambio aquí es el tiempo el que domina la operación. Entonces, ¿qué producción tendrá este reactor de 1000 litros si cada batch lo llevo hasta el 95% de conversión? El cálculo es exactamente el que vimos para el inciso A. Yo debo lograr el perfil de conversión hasta el 95%. El tiempo de reacción necesario para lograr el 95% de conversión es 3.222 minutos. Sin embargo, este perfil responde a un volumen unitario. Para el volumen de 1000 litros, dijimos que es exactamente el mismo perfil. Significa que para esos 1000 litros, en 3.222 minutos de reacción, voy a lograr el 95% de conversión. Ahora, la información que yo necesito para calcular la producción de ese reactor de 1000 litros, necesito el perfil de concentraciones. Y voy a decir, como sé que a 3.222 minutos logro el 95% de conversión, ¿qué concentración de la especie producto voy a tener a ese tiempo en donde se logró el 95%? Entonces, ingreso en el perfil de concentraciones, ingreso con el tiempo 3.222, voy a la curva que representa la evolución de productos, en este caso es coincidente, tanto para C y D, y leo sobre la curva de producto, de los o del producto deseado, leo qué valor de concentración le corresponde. En este caso, 0,053978. Bueno, o sea, tampoco tantos decimales, ¿sí? Entonces, esta concentración corresponde a la concentración de producto que voy a obtener en el reactor batch de 1000 litros, de 1 litro, de 100, de 250, de cualquier volumen de reacción. Yo sé que a los 3.222 minutos voy a tener esa concentración de producto. El tiempo total es el tiempo de reacción, estos son los 3.222, es tiempo neto de reacción para lograr el 95% de conversión, más el tiempo de condicionamiento que son 10 minutos. Es decir, que el tiempo entre un batch y otro está compuesto por esta sumatoria. El tiempo total será 13.222. Ese va a ser el tiempo entre un batch y otro. La concentración de cada batch dijimos que era este valor, leído de gráfica. El volumen del batch es 1000 litros. La producción, en este caso de C, va a ser esta expresión matemática. ¿Sí? Es el volumen del batch por la concentración correspondiente al 95% de conversión dividido el tiempo total. ¿Qué estamos diciendo acá? El producto, volumen del batch por la concentración del producto al 95% de conversión, me da número de moles de C obtenidos para un batch de 1000 litros de reacción con una conversión del 95%, dividido el tiempo total. Ojo con esto, no es el tiempo de reacción, es el tiempo total, es decir, el reactor produce este producto, digamos, el resultado de ese producto, como número de moles de C, en este tiempo, que es tiempo de reacción más tiempo de acondicionamiento.
hay que estar atento a que no solo, o sea, no interviene solo el tiempo de reacción, sino debo adicionar el tiempo involucrado en operaciones de servicio. Este es el resultado. Fíjense que claramente esta expresión da una unidad de mol, en este caso, por unidad de tiempo. Estamos diciendo que la producción de C es de 4.082 mol por minuto. Sin embargo, la base temporal que pone es un año, es decir, ¿cuánto produzco de C en un año? Siendo que el esquema de operación es 90 días en ese año, y esos 90 días se trabaja a las 24 horas. Entonces, vamos a sacar el tiempo para llevarlo a una unidad consistente con la que acabamos de ver, que es mol por minuto. ¿Cuántos minutos al año opera ese reactor batch? Pero cuando digo opera, tengan en cuenta esto, que no es el tiempo neto de operación, o sea, el tiempo del reactor batch reaccionando. Es el tiempo total. Tiempo de reacción más el tiempo de acondicionamiento. Entonces, el tiempo de operación es 90 días al año, ¿sí? 24 horas por día, 60 minutos por cada hora. La cantidad de minutos que operó el reactor al año es 129.600 minutos al año. Teniendo entonces ahora este tiempo total, es muy fácil. Multiplicamos la producción por el tiempo total, digamos, el flujo de producción por el tiempo de operación, y esto nos da la cantidad de mol al año. ¿Sí? Bueno, luego por el peso molecular, etc., porque pedía, digamos, la producción másica, bueno, con el peso molecular lo llevamos a kilogramos por año. Entonces, conclusión. Si cada reactor batch lo voy a llevar hasta el 95% de conversión, con lo cual tiene un tiempo asociado para que la reacción logre el 95%, y a eso le sumo el tiempo de acondicionamiento, ¿sí? En un año habré hecho tantas operaciones batch, ¿sí? Y la producción por cada batch está dada por la concentración, mejor dicho, la producción está dada por esta fórmula, pero lo que les quería comentar es la concentración del producto logrado para cada batch al 95% de conversión es la que termina decidiendo de alguna manera la producción que voy a tener para cada batch, y después llevado a una base temporal anual, que tendré que acomodar, porque digamos, o sea, acá estoy diciendo moles por minuto, y acá estoy diciendo mol por año, y acá estoy diciendo kilogramos por año. Solo que tengo que llevarlo a unidades compatibles, consistentes, entonces llevo cuántos minutos al año estuvo operando ese reactor, y de ahí saco cuántos moles o kilogramos de producto C se obtuvo en ese año. Para cerrar este ejercicio, ¿sí? Si nos preguntan cuál es la producción de un reactor batch, no hay que enredarse con esa pregunta. Se resuelve un reactor batch de volumen unitario. Me olvido del volumen que tiene el volumen propuesto de ese reactor. Porque fíjense que este resultado, el que está señalado en verde, resulta de haber hecho todo el desarrollo con el volumen unitario. Fíjense que esto es lo que mostré anteriormente. Aquí el volumen es unitario. Todo lo que necesité fue el tiempo para lograr el 95% de conversión y la concentración que corresponde a ese tiempo. Y ya esos datos fueron suficientes para poder resolver la producción. ¿Qué otros datos necesité? El volumen de producción, el volumen del reactor, perdón, y la base temporal, por año. Podría haber reportado esto, ¿no? Mol por minuto, esa es la producción. Lo que quiero decir que esto es equivalente a esto, pero en otra base temporal. Para calcular producción, no necesito a ver, voy de nuevo. El sistema de ecuaciones diferenciales para poder resolver esta situación se resolvió sin tener en cuenta el volumen de reacción.
Para la producción sí intervino el volumen de reacción. Si acá le hubiera puesto un cero más, o sea, estamos hablando de un batch de 10.000 litros, claramente la producción hubiera aumentado. Entonces, en conclusión, la producción está sujeta al volumen del batch que proponga, pero la evolución de la reacción no depende del volumen, sino del tiempo. Ok. ¿Consultas? Escucho o leo consultas, lo que quieran. Bien, continuamos entonces. Veamos el siguiente ejercicio. Hagamos el ejercicio 9. El ejercicio 9 propone es un reactor batch de volumen variable y con reacción en fase gaseosa. Okay. Bien. Vamos con el ejercicio 9, ¿sí? Vemos este ejercicio, a ver, tengo algo en el chat. Me preguntan por qué esta guía tiene tantos ejercicios. Sí, dije que eran 31, pero voy a revisar porque me parece que está mal la numeración. Porque he sacado unos 4 o 5 ejercicios que no eran del tema, así que deben haber quedado 24 o 25 ejercicios. ¿Por qué son tantos ejercicios? No sé cómo responder a esa pregunta. Sí, bueno, no sé. Tampoco están obligados a hacerlos todos, eso es una decisión de ustedes, no sé. Considero que mientras más ejercicio por ahí les permite adquirir mejor las herramientas, entrenarse mejor. Considera un reactor por lotes cilíndrico en cuyo extremo se ha instalado un pistón sin fricción conectado a un resorte. ¿Sí? Entonces plantea como un reactor como si fuera un cilindro y tiene un pistón que tiene un resorte, el resorte va a oponer de alguna manera una fuerza a la presión autogenerada del sistema y se irá moviendo ese pistón habilitando un determinado volumen para que se lleve a cabo la reacción química en fase gaseosa. No sé si lo aclara en algún punto, pero lo vamos a adoptar como fase gaseosa justamente para evaluar el efecto que tiene la variación de la presión y del volumen en la reacción química. La reacción es A más B que da 8C, cuya expresión de la ley de velocidad la tenemos. ¿Sí? Este menos, omítenlo, o sea, no es necesario, ojo con esto,
¿sí? RA es igual, A es reactivo, es menos, coeficiente estequiométrico 1 y la expresión cinética. No nos confundamos con este signo menos adelante. Calcule la conversión y la velocidad de reacción cuando el volumen es igual a 0,2 pie cúbico. Otros datos que nos da. En el tiempo T0 están presentes números iguales de moles de A y de B. O sea, es una mezcla equimolar de los reactivos A y B. El volumen inicial de reacción es 0,15 pie cúbico. Fíjense que el volumen final que queremos lograr, o mejor dicho, vamos a detener la reacción cuando el volumen de reacción llegue a 0,2 pie cúbico. Nos da el valor de la velocidad específica de reacción. La relación entre el volumen del reactor y la presión dentro del reactor es B igual a ser un producto 0,1 por P. Establece una función lineal del volumen con la presión. Esta función viene dada por el resorte. El resorte va a habilitar una variación de volumen de acuerdo a la presión y lo va a hacer de acuerdo a esta expresión. La temperatura del sistema se considera constante en 140 Fahrenheit y les da el valor de la constante, constante universal expresada en unidades raras. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Vamos al sistema de ecuaciones primero, me interesa. La velocidad de reacción, ¿sí? Planteada, bueno, para la especie A. Luego las velocidades para cada una de las especies restantes. No aclara nada al respecto. Vamos a considerar que el sistema es ideal, utilizamos la ecuación de gases ideales. Entonces la presión del sistema está dada por la expresión que ustedes ya conocen. La relación entre la presión y el volumen venía dada como dato en el ejercicio. Con lo cual, de alguna manera, conocida la presión, conozco el volumen disponible, y si conozco el volumen disponible de reacción, lo puedo considerar en el sistema de ecuaciones que planteamos. Una de las formas de resolverlo, no es la única, una de las formas que tenemos para resolver esto es plantear un sistema de ecuaciones mixto, donde tendremos tres ecuaciones diferenciales que corresponden al balance molar para un reactor batch, y ya las conocemos, ¿sí? Fíjense que este término corresponde al de reacción química y representa la variación del número de moles de A con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa? Aquí se agrega una incógnita adicional, es decir, además de Na, Nb y Nc, se agrega como incógnita la presión del sistema. O de algún modo el volumen, lo que ustedes prefieran, o es el volumen o es la presión. Pero definida la presión conozco el volumen, o definido el volumen conozco la presión. Al agregarse de alguna manera una incógnita más, necesito una ecuación adicional para poder resolver el sistema. Y esa ecuación adicional que podemos utilizar es la ecuación de los gases ideales propiamente dicha, que es una ecuación algebraica. Por lo tanto, nuevamente debo acudir a la matriz M de acoplamiento. ¿Y qué vamos a decir? Planteamos las tres ecuaciones diferenciales más la ecuación algebraica, recuerden, escrita en forma implícita. ¿Qué estamos diciendo aquí? N sub 4 es la incógnita 4, pero que no es número de moles. Es la presión. Bueno, acá se los mezclé un poco, porque venía usando N mayúscula, acá lo puse con N minúscula, es número de moles. Entonces, el vector de variables dependientes es número de moles, perdón, es N. Ahora, este vector puede tener otras variables que no necesariamente son número de moles, como es en este caso, donde interviene la presión. Solo que no puedo ponerle P sub 4, tengo que hacerme el llamado al vector, tal como lo definí aquí, al vector N. Entonces, el elemento 4 del vector de variables
incógnitas n corresponde a la presión, menos la expresión matemática, digamos, la expresión de la ecuación de los gases ideales, o sea, es esta expresión escrita en forma implícita. Entonces Radau, a esta diferencia le igual a 0. ¿Dónde le estoy diciendo de que iguale a 0 esta expresión? Con la matriz M de acoplamiento. Le estoy diciendo sobre la diagonal, esta fila es un 0, corresponde a una ecuación algebraica igual a 0. Las otras tres son ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vamos a ver cómo trabajamos los datos. El volumen es una función de la presión, 0,1 por P. Y lo puedo utilizar en la ecuación algebraica que utilizo. En lugar de utilizar volumen, le ponemos 0,1 por n sub 4. Pero también podría haber utilizado directamente esta expresión, B de n sub 4, porque es justamente lo que estamos utilizando como volumen de reacción. Estamos diciendo que es una función, acá está definida la función, donde P es n sub 4 en la matriz D. ¿Está bien? Entonces, acá podría haber puesto directamente Bn sub 4. ¿Mm? Otra info que tenemos del enunciado es que la mezcla o la carga inicial es equimolar. Números de moles iniciales iguales de A y de B. ¿Está bien? Con lo cual, la concentración total por la fracción molar será 0,5, estamos diciendo que es equimolar, ¿sí? Por la concentración total, por el volumen inicial, que es dato, porque el enunciado nos decía que el volumen inicial era 0,15 pi cúbico. Entonces, el producto, este producto, el que está remarcado, nos da la concentración de A inicial por el volumen inicial, nos da la concentración, perdón, el número de moles iniciales de A en un reactor que inicialmente tiene 0,15 pi cúbico. Para B es el mismo análisis. Ahora, una vez que ejecuté la carga y lo llevé a condiciones de reacción, me refiero a temperatura, en 140 Fahrenheit, la reacción comienza a evolucionar, la presión empieza a variar. ¿Y por qué cambiará? Fíjense la estequiometría. De 2 moles pasamos a 8 moles, con lo cual evidentemente la presión aumenta. Pero el reactor tiene volumen variable y hay un pistón que se mueve regulado por la fuerza de reacción que tiene el resorte, que va controlando de alguna medida cómo cambia ese volumen con la presión autogenerada. Cuando digo presión autogenerada es la presión generada por el sistema debido a la evolución de la reacción, donde la estequiometría claramente hace que esa presión aumente. ¿Sí? Discúlpenme 2 segundos. Discúlpenme, escuchaba un ruido en la puerta, pensé que alguien quería ingresar. Entonces, ¿dónde voy a terminar la reacción? Cuando el volumen final sea de 0,2 pie cúbico. Esa es mi condición, digamos, de corte. ¿Está bien? Ahora, el volumen de reacción, ¿sí? Esto quiero que se entienda porque nosotros, a ver, en un batch es muy raro plantear la variación de volumen. Este es un caso muy específico, particular. Entonces, eh, la reacción evoluciona con el tiempo, decíamos, ¿no es cierto?, en un batch.
el volumen, en este caso, también avanza con el tiempo. ¿Sí? Y afecta a la reacción química, o sea, afecta al sistema, ¿sí? Va a afectar a la producción. ¿Sí? Pero la reacción química evoluciona con el tiempo, solo que recordemos que la condición en la que se efectúe la reacción química impacta sobre esa reacción química. Entonces, si estoy alterando la presión, y en este caso la presión se ve alterada de alguna manera, evoluciona, evidentemente esa presión, que es una variable directa de composición o de concentración, y las concentraciones intervienen en la ley de velocidad, entonces la velocidad, en este caso particular, está afectada por la presión y también por el cambio de volumen, dado el escenario. ¿Sí? Bien. Estas expresiones son distintas pruebas que yo hice, o sea, 3 modos de resolver tiene este ejercicio, o al menos los que yo encontré, y opté por esta que me pareció la más sencilla. Por eso, digamos, eh, habría 3 formas de poder resolverlo, quizás más, no sé, yo encontré 3, pero me interesa que veamos, o sea, yo le propongo la forma más sencilla, que es este sistema mixto. Entonces veamos la evolución. Este es el perfil de número de moles. ¿Está bien? C es la curva verde. ¿Está bien? La presión que está en el eje secundario es magenta, pero veamos la producción de C, la línea verde, va en continuo aumento, los reactivos se consumen, y la presión, pasamos de una presión inicial de 1 punto, estaba calculada, 1,5 a una presión final de 2. A la presión final de 2 es cuando el volumen final es de 0,2 pies cúbicos. Esta es la variación de presión del sistema. Siempre va a tener este comportamiento si la estequiometría es al revés, ¿sí? Que pasamos de 2 moles a 1, entonces la presión disminuye, se reduce. Y quizás usando este reactor el volumen se disminuiría. Entonces eso depende de la estequiometría. Si fuera una estequiometría 1 a 1, o sea, 2 moles quedan 2 moles, por ejemplo, la presión se va a mantener estable y el volumen invariable, se va a mantener siempre en la misma posición el pistón. Y bueno, el perfil de conversión, vemos que durante el periodo de reacción, perdón, quiero hacer un chequeo. Claro, la unidad de tiempo está en segundos y estamos planteando 500.000 segundos. Tiempo considerable. 500.000 segundos. Quiero ver. Ah, correcto. Con el volumen. ¿Sí? El perfil de conversión con el volumen. Esto era lo que quería saber por qué habíamos trabajado en ese rango de tiempo. Bueno, tengo que darle un tiempo suficiente como para lograr que el volumen haya progresado hasta el 0,2 pie cúbico que estaba establecido como límite. Entonces, la lectura que hacemos es a 0,2 pie cúbico, que es la condición final, obtenemos una conversión del 26%. Acá se corta la reacción. Después habrá que ver cómo la corto, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, lo que propone... Retomo, lo que les comentaba es que, de acuerdo a lo que propone el enunciado, a 0,2 pie cúbico debo cortar la reacción. Y en ese momento, ya sea en tiempo, porque también tengo la posibilidad de hacerlo en tiempo, ¿no? O sea, todo lo que tengo que hacer es decir, si en 0,259, 0,26 de conversión llegué al 0,2 pie cúbico, ¿qué tiempo eh, demandó lograr esa condición? Entonces, entro aquí con el 0, hagámoslo,
Y ahora leemos en abscissa, más o menos, ahí estamos. ¿Sí? Está exactamente en el valor de Y, 0,25935, y estamos hablando de 2,03 por 10 a la 5 segundos es el tiempo de reacción. El tiempo que demanda en lograr la condición, o el tiempo que demanda en lograr que el volumen de reacción sea de 0,2 pie cúbico, y la presión en ese caso llegaba a 2 atmósferas. Bueno, estos son perfiles de velocidad de reacción, pero no dan información demasiado. Creo que lo pide. Calcule la conversión a 0,2 pie cúbico, entonces estábamos hablando recién de 0,259, 0,26, o sea, 26% de conversión, y la velocidad de reacción en ese momento. Nada, es una información que no nos dice demasiado, ¿sí? El hecho de la velocidad de reacción en 0,2. Simplemente podemos decir que evidentemente la velocidad de reacción disminuye, y eso es así porque la ley de velocidad depende de la concentración de los reactivos, y al reducirse la concentración de reactivos en el medio de reacción, con el tiempo, esa velocidad disminuye. El valor de velocidad de reacción a 0,2 pi cúbico no dice nada, esto no dice nada. El valor numérico de velocidad de reacción no dice nada, o sea, se puede analizar el perfil y establecer, bueno, la velocidad de reacción se mantiene en el tiempo, disminuye o aumenta, pero el valor en sí no nos dice nada. Bueno, otra forma de resolverlo que no lo vamos a ver porque no tiene sentido. O sea. Bien, consultas acerca de este ejercicio o de algún otro que ustedes quieran. Estoy disponible. Mientras tanto les voy comentando el programa que tenemos. Aquí cortaríamos la jornada de hoy, ¿sí? Demasiado o sea, vimos 3 ejercicios y entiendo de que, bueno, ustedes están en una semana con muchos parciales, por lo menos gran parte de la gente, y aparte también quiero marcar un progreso paulatino en el desarrollo de los ejercicios, como que no se los quiero tirar todo de golpe. Mi recomendación es, ahora hay que enfocar PFR y PBR para el miércoles que viene, y de alguna manera este tema va a estar un poco abandonado. Al menos lo entiendo así, y quien lo pudo llevar al día, bárbaro. ¿Sí? Mejor. No quiero seguir avanzando, adelantándome demasiado, cuando yo sé que las energías van a estar puestas quizás en otra cosa. ¿Sí? Para quien ya haya resuelto y tenga clarísimo PFR, PBR, que por favor avance sobre la guía de CCTR, mezcla completa. Que hagan todos los ejercicios, que las semanas que viene podamos resolver dudas de ese tema, porque ustedes tengan en cuenta que no va a pasar mucho tiempo en donde tomemos el parcial de CCTR, o eventualmente podemos ver de fusionarlo con el tema que estamos viendo ahora y tomar un único parcial de los dos temas. Mezcla completa en estado estacionario y estado no estacionario, que también involucra a los CCTR durante el arranque o la parada. Bien, si no tengo consultas, yo me despido hasta la semana que viene. Tengan en cuenta, el miércoles a las 20 horas nos conectamos con paciencia. Debemos esperar a estabilizar, de que no haya problemas en la conexión, y tomamos el examen. Todo el mundo a las 20 horas. ¿Sí? No 2 grupos o como lo fraccionamos la vez pasada. Todos nos conectamos a las 20 horas. ¿Sí? Y demás detalles vamos a poner en autogestión, vamos a estar informando. Por ahora, todo lo que le digo es, a las 20 horas estemos todos para tratar de conectar.
Y les debo también, bueno, los resultados de los ejercicios que les dije el fin de semana los pongo en autogestión. Entiendo que nada más, ¿sí? Así que bueno, me despido. Hasta la semana que viene.